Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast. Y hoy tengo ganas de hablar un poco acerca de los inicios de cómo comencé yo y bueno, compartírselos a ustedes. Quiero también contarles un poco qué significa alquimia y les voy a compartir una regresión que hice a una vida pasada. A ver si sirve de inspiración para seguir informando de qué se trata esta alquimia, de qué se tratan estos viajes que estamos haciendo. Así que bueno, bienvenidos acá, a este espacio. Bienvenidos, cada vez somos más, estoy muy contenta, muy contenta y bueno, tenemos que seguir creciendo porque esto tiene que llegar a muchas personas para que esto sea una semillita que despierte luz en los corazones y que sea una invitación a hacer estos viajes de sanación y que haga mucho bien y ayude mucho al mundo. Bueno, les quiero compartir cómo nació esto de que yo empecé a grabar. Yo tengo 2 hijos, les había contado. Una niña y un nene, Angie y Santi, que los amo, que los adoro. Y ellos cuando eran más chiquitos solían dormirse conmigo en la cama y antes de dormirse para yo ayudarlos a conciliar el sueño, lo que hacía era una meditación guiada, que les encantaba. Y me decía, mami, una meditación y quiero dormir con una meditación tuya y qué sé yo. Y les encantaba y todas las noches hacía una meditación distinta y les iba variando o les decía, bueno, ¿de qué quieren? Y me decían del animal de podar, bueno, y hacía animal de podar. O el otro me decía, quiero del avatar y le hacía del avatar. Y bueno, iba como, todas las noches era una meditación distinta, diferente y a ellos les encantaba. Y se iban a dormir con esta sensación como de mucho amor y mucha contención y además me resultaba súper práctico porque se dormían rapidísimo. Entonces, además de todo el amor y de lo bien que les puede llegar a hacer, a mí me resultaba funcional hacerles una meditación antes de dormir. Y un día me acordé, y de hecho se los compartí a ellos, que mi papá, cuando yo era chica, nos contaba cuentos. Él no hacía meditaciones. Lo de él eran los cuentos. ¿Viste? Cada uno tiene su don. Y el don de mi papá era es un excelente relator de cuentos. Entonces nos contaba cuentos todas las noches antes de dormir a mí y a mi hermana. Cuentos que también él inventaba todas las noches, pero cuentos buenísimos que a veces había un adulto escuchando por ahí como que decía, bueno, se quedaba como escuchando porque eran muy buenos, con mucha imaginación. Los inventaba en el momento, no es que tenía algo ya preparado, sino que como que le fluían las palabras y siempre tuvo mucha imaginación y le encantaba mucho leer también. Entonces, bueno, tenía ese don, la habilidad de poder contar un cuento en el momento, inventarlo y que sea un súper cuento. Entonces yo les dije a mis chicos, le digo, qué ganas de poder escuchar uno de los cuentos que me contaba mi papá, o qué ganas también de que ustedes lo pudieran escuchar, porque era maravilloso. Si yo hoy pudiera hacerles escuchar a mis hijos uno de los cuentos que mi papá contaba, yo creo que, no sé, sería como un regalazo, como una cosa increíble. Entonces dije, mirá si a mis hijos el día de mañana les pasa lo mismo que a mí. Les pasa lo mismo y dicen, cómo me gustaría escuchar la meditación de mi madre, ahora que yo soy más grande, tengo 20 años, 30 años, 40, no sé, lo que sea, y no está mi mamá en la cama para hacerme dormir y dormirme yo con una meditación. Entonces dije, la voy a empezar a grabar. Para que perdure en el tiempo, para que sea un regalo para ellos en el futuro y que cuando quieran puedan regresar a ese pedacito de infancia y escuchar una meditación. Así que empecé a grabarlas y después por una cosa o la otra la vida me llevó a que alguna amiga me decía, Caro, no me puedo dormir. Y yo le decía, ¿querés probar con una meditación de las mías? A ver si te resulta. Y la verdad que empezó a tener como muy buena repercusión. Entonces dije, mira qué buena onda. Hago las meditaciones y a los demás les sirve, les gusta, les hace bien. Algunas personas me dijeron, sí, la escucho todas las noches antes de dormir. Dije, bueno, qué bueno. O sea, y ese fue como mi primer disparador de por qué empecé a grabar, que en principio empezó a usar una aplicación al teléfono, o sea, las grababa directamente con el teléfono, eran súper caseras. Y también se me ocurría en el momento, es como mi padre tenía este don de crear cuentos maravillosos de manera espontánea, y en un punto yo tenía este don de crear meditaciones espontáneas
que me salían del corazón y que yo sabía que eran buenas, eran muy buenas, comparada con los que había por ahí en los que estoy escuchando en YouTube o Spotify, y me parecían mejores las mías, sin comparar, ¿no? Pero digo, a mí me resonaba con las mías. Entonces, un día dije, me encantaría poner a disposición todo lo que fui aprendiendo. Yo los viajes de vidas pasadas los empecé. Mi primer viaje fue en el 2010, hace un montón de años. Que fue un viaje, yo creo que les conté en un podcast, fue un viaje que fue directo, fui, no sé, a 220, a máxima velocidad, y bueno, y vi como, de hecho, después de ese primer viaje, de esa primera experiencia, estuve bastante tiempo sin querer ver nada, porque fue como medio traumático, fui directo a una muerte así, ¿viste? Porque uno puede viajar como primer recuerdo, o como cualquier recuerdo, a algo más tranquilo, algo más light, más progresivo. Fui como directa ahí a complejidad 1000, de una. Sí. Pero bueno, después fui aprendiendo y en un punto me siento bastante autodidacta, porque todo esto que yo voy aprendiendo en el transcurso, en el andar, no lo veo en bibliografía. O sea, yo leo libros, voy a talleres, esto, lo otro, y yo lo que veo es que muchas veces los viajes a vidas pasadas terminan en simplemente observar la vida pasada, lo cual es genial. Pero eso sería la mitad del viaje. Falta la otra parte. Que la otra parte es la alquimia, que es como la más importante. Es el cierre, es la culminación, es la frutilla del postre. Sin eso, es como que no está terminada el viaje. Es como que no tiene del todo sentido sin esa segunda parte. Es cuando se hace la transformación. Que ahora voy a contar un poco de eso igual. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, quiero todo esto que para mí es tan bueno para mi vida y que me está haciendo tanto bien y que me está cambiando la vida para bien, tengo como la necesidad de expresarlo y de dejarlo a disposición. Es esta lo que me nace, es que sea servicio. O sea, tengo este don de hacer meditaciones, tengo este don de poder viajar a vidas pasadas, de poder sanar cosas del presente a través de un viaje, vidas pasadas y también a la infancia. Son dos tipos de viajes que también sanan. Y generar esta alquimia, que no veo que haya bibliografía, y que realmente es muy sanador, es extremadamente sanador. Entonces, todo este conocimiento que tengo y que a mí me hace bien, no puedo quedármelo para mí. No hay manera que me lo quede para mí sola, porque cuando se tiene algo tan sagrado y tan bueno, es como hay que compartirlo, hay que dejarlo a disposición para que otro también lo pueda usar, para que otro también se lo apropie, para que le ayude a otro. Sin tener que caer en, bueno, alguien te tiene que ayudar. Pues esto puede ser totalmente autodidacta. O sea, esto puede ser, yo lo que pretendo es que esto sirva de inspiración. No es que me sigan a mí o sigan a alguien. O sea, a ver, que esto te inspire a decir, a ver si pruebo a hacerlo yo y a ver qué pasa. Uy, de repente te encontrás con que estás sanando, con que esto te hace bien. Entonces, eso es mi objetivo. Entonces, bueno, ahí fue cuando decidí empezar a crear estos podcasts, que también me gusta esto de comunicar a los demás. Eso desde chiquitita siempre tenía como siempre me gustó esto. Y por una cosa o por la otra la vida me fue llevando por diferentes caminos, que también me gustaban otras cosas. Y fue como recordar, decir, bueno, pero yo de recontra chiquita me acuerdo que decía que me encantaba, me hubiera encantado agarrar un micrófono de grande y hablar y expresarme. Entonces fue como decir, ay, pará, démosle espacio a esa chiquitita que tenía ese sueño. Démosle espacio y invitémosla, a ver, juguemos un poco, agarremos un micrófono y expresemos todo esto que tengo. Y en un punto también es un desafío, porque yo siento que me estoy abriendo un montón y que estoy contando un montón de cosas súper privadas, pero dejo el ego de lado, dejo la vergüenza de lado, digo, bueno, esto es por un bien mayor, es para ayudar a un montón de personas que con que a uno le resuene, con que a uno le ayude, con que a uno le haga bien y esto le inspire a hacer algún tipo de este viaje, o le inspire a hacer algo que
que sea en pos de su evolución, para mí ya está. Es como, ya es suficiente, o sea, wow, ya con eso es un montón. Ya estoy satisfecha con eso. Entonces, bueno, es un poco dejarme darle como a esa niña, cumplir el sueño de esa niña, si se quiere, que era yo hace mucho tiempo, y ayudar y hacer bien a los demás. Y el nombre que le puse es Alquimia del Amor, porque es realmente una alquimia. La alquimia es transformación, es transmutación. El nombre alquimia data de orígenes súper antiguos. Ya los egipcios, después los griegos, después en el Renacimiento se retoma. O sea, no estaba plasmado en toda la sociedad, sino no estaba divulgado en la sociedad, sino que en la sociedad entera, sino que estaba más bien sesgado a los místicos, a los filósofos. Era un grupo mucho más reducido los que se llaman alquimistas, y en sus comienzos primero arrancó queriendo convertir el metal en oro, hacer esa transformación, hacer esa magia, y después se pasó a una corriente mucho más espiritual. En la corriente espiritual lo que dice es pasar a este estado de unidad con el todo, de felicidad, de amor puro. La alquimia no es más ni menos que transformar las sombras en luz, transformar el miedo en amor, en sabiduría, el sufrimiento en evolución, la idea de separación en la idea de unidad, o más que la idea, el sentimiento, sentirlo en carne propia. Antes uno se puede sentir esta cosa de dualidad, soy uno, el otro es otro. Y cuando pasa alquimia te sentís uno con todo. Pero deja de ser un speech, deja de ser una frase, lo sentís, sentís la divinidad dentro tuyo, te brotan las lágrimas en los ojos, sentís un amor profundo, sentís una felicidad extrema. O sea, te explota el corazón. O sea, realmente no sentís que hay un Dios afuera, una divinidad afuera. La divinidad está dentro mío. Yo también soy la divinidad. Es como ese sentimiento. Y la divinidad está en el otro, está en todos. O sea, como es tan lindo experimentar, pero tan lindo. Y la alquimia, a ver, voy a contar una experiencia de viaje donde ahí se ve muy bien la alquimia. Ahí se ve muy bien. Yo una vuelta hice un viaje para ver una vida pasada con un propósito. Siempre que viajo es con un propósito en particular. Digo, quiero sanar, o por favor muéstrame un recuerdo relacionado con, y digo algo del presente que no me está gustando, quiero sacarlo, quiero cambiarlo, modificarlo, lo que sea. Entonces voy siempre con ese propósito, no es que digo, a ver una vida pasada, a ver si era, no sé, la reina de Inglaterra, esa pavada no. O sea, si uno se va con un propósito. Y dejas que se te muestre, permitís que se te muestre lo que se te muestre. Bueno, fue con un propósito puntual para sanar algo en esta vida. Y lo primero que vi fue un hombre caminando que miraba para abajo y estaba como cansado ese hombre, venía a trabajar, yo sentía que estaba regresando a su hogar, a su casa. Le olía los pies, miraba para abajo y tenía mucho dolor de pies. Entonces yo, primero observaba lo que estaba pasando, no me daba tanta información, pero es esto, me quedo, observo, permito que las imágenes se vayan formando. Entonces, lo primero que vi fue este hombre caminando, seguramente cabizbajo porque se veía sus pies al caminar, que le olían, tenía como un zapato de trabajo. Me da la sensación que trabajaba en una mina o algo similar, era como si fuera un obrero, me daba esa sensación. Recuerden que a veces querer indagar en esos detalles no tienen sentido, no son relevantes. Entonces hay que poner el foco a lo que uno siente, que eso es lo importante de lo que uno va a ver. Entonces, bueno, me quedé ahí observando cómo caminaba, sus pies, sus zapatos, y de repente estaba con este como cansancio, con este como desgano, con mucho pensamiento mental, y de repente entra a su casa. Y lo primero que ve
es a su mujer teniendo sexo con un amante, que ese amante además era como medio conocido de él, medio amigo, y sintió un montón de cosas adentro y tuvo esta reacción violenta de sacarse el cinturón que tenía en el pantalón, se sacó el cinturón, agarró a este hombre de atrás y lo ahorcó con el cinturón y lo mató. Entonces arrancaba tranqui mirando a una persona que caminaba y después terminaba con esto. Entonces, ese fue como el primer viaje que hice para ver toda esta escena, ¿no? Bueno, en el primer viaje vi eso, sentí como el hombre, sentí esa bronca, esa ira, ese dolor también, todo lo que sentía esta persona. Y después dije, bueno, tengo que volver, porque esto no está terminado, claramente. O sea, yo solamente vi lo que pasó, que fue eso. Entonces, cuando volví de vuelta, cuando hice este viaje, fue para pedirle perdón. Fue para pedirle perdón de corazón por haberlo asesinado, porque más allá de lo que él había hecho, yo había asesinado a una persona. Le había quitado la vida. Entonces, desde el perdón más sincero y de corazón, le pedí perdón. Y la otra persona me perdonó. Y fue increíble, porque ahí es cuando empieza a suceder la alquimia, porque yo lo que había visto en primer momento era un recuerdo feo, no era lindo desde ya, era feo, era triste, tenía un montón de cosas. Y se empieza a transformar en algo lindo, y ahí es cuando empieza a suceder la magia y no lo podés creer, porque empieza a haber belleza en una situación donde ¿cómo va a haber belleza en esta situación? Por favor. Y empieza a generarse como amor, porque yo le pedí perdón de corazón. El perdón fue recibido. El otro hombre también me pidió perdón por lo que él había hecho. Y es como que lo pude entender. Es como... me pude poner en carne, en este viaje que hice, me pude poner no solo en la piel de este hombre que había sido traicionado por su mujer y por este amigo conocido, sino que también pude poner en la piel del hombre. Entonces, yo cuando le pedía perdón, le explicaba, le decía, me siento herido, y además sos un hombre más joven, sos más lindo, sos más fuerte. O sea, como que se sentía, además de la traición, este hombre sentía como esa admiración con el otro. Entonces como que eso le dolía más. Y el otro, cuando le pidió perdón por haber estado con su mujer, también le decía, bueno, pero yo admiro de vos la familia que tenés y el hogar. Y realmente sucedió el perdón y terminamos como en un abrazo entre el hombre y yo. Y después pude ponerme también en la piel de la mujer y pude entender en un punto sus razones. Es como que pude vivir, pero no es del entendimiento de la mente, de que una justificación para poder avalar el comportamiento que había tenido, sino realmente me pude poner en la piel de esa mujer. Y la explicación era, yo necesitaba sentir la virilidad que en vos no podías sentirla, y tuve que sentirla en otro hombre. Y cuando me lo explicó así, como que me hizo sentido. Y en un punto dije, bueno, claro, sí te entiendo. O sea, fue como, sí, claro, te entiendo. Y que la pude perdonar también. Le pude pedir perdón a ella, pude perdonarla. Ella me pidió perdón. Y como que terminamos los tres en un abrazo. Y fue como re mágico. Y ahí está la alquimia. Y ahí está viajar al pasado para modificar el pasado, porque lo que yo había visto fue lo que había visto en el primer recuerdo, que eso fue lo que sucedió, eso fue lo que pasó. Pero cuando volví la segunda vez, no sucedió esto del abrazo, porque el hombre ya estaba asesinado, ya estaba muerto, y la mujer se había quedado mal, el hombre obviamente se había quedado con culpa, con resentimiento, con bronca, con un montón de cosas, y se transformó todos esos sentimientos, se transformaron en perdón, hubo perdón de corazón, hubo un amor extremo. Entonces, yo cuando en el presente se me caían las lágrimas, no paraba de llorar, pero lágrimas de felicidad las que sentía. Porque estábamos como los tres en un abrazo
tan lindo y tan lleno de amor, y entendiendo de corazón las razones de por qué el otro había hecho lo que había hecho, y perdonando de corazón, decir, bueno, sí, te perdono. Y este recuerdo me parece que ejemplifica perfectamente lo que es la alquimia. La alquimia es eso, uno puede viajar y ver la peor atrocidad que te puedas imaginar, pero lo que yo les digo es confíen, no tengan miedo, confíen, quédense ahí, dejen que la emoción les invada el cuerpo entero, el ser entero. No se preocupen porque esa emoción no se queda perpetuando en el cuerpo ni en el ser. Dejen, permitan que la emoción los invada, porque después vas a usar la alquimia, y la alquimia es maravillosa, pero si no permitimos que esa emoción de dolor o de ira o de lo que sea nos invada, después no se puede ir a la alquimia. Es como un requisito para llegar a sentir ese amor infinito y esa felicidad extrema, que yo les puedo garantizar que no hay experiencia en este plano 3D que te lleva a esa felicidad extrema. No hay. Tan extrema no hay. Entonces, pero para poder llegar a ese estado de felicidad primero tengo que permitir de sentir el sentimiento, darle rienda suelta. Bueno, eso es un poco la alquimia cuando vamos a trabajar y hacemos este tipo de viaje. Y después también el otro día me quedé pensando, porque iba manejando, y digo, ¿cómo puede ser la alquimia en el día a día, la alquimia diaria, ¿no? Algo más chiquitito, no quizás con todo este viaje y demás. Y fue un poco casual, ¿no? Porque a mí me pasa cuando yo voy en auto saliendo de mi casa para ir a la entrada principal del barrio donde vivo. Hay una parte que paso por la casa de mi ex. Entonces la miro, como que miro el jardín. Y corté hace un montón, ¿no? Pero me pasó que los primeros meses, cuando había cortado con mi exnovio, yo pasaba por la casa y me ponía triste, porque, no sé, me ponía triste. Más que nada me ponía triste porque yo en esa casa había vivido un montón de recuerdos muy hermosos, recuerdos maravillosos. Y entonces cuando yo pensaba, como ya no estaba más en mi presente esa persona, y yo había decidido que terminara todo, pero aún así no estaba más esa persona en mi vida. Entonces cuando yo recordaba algún recuerdo, porque me venía a la mente algún recuerdo, ese recuerdo feliz inmediatamente se volvía triste. Y yo pensaba, qué cagada, porque tuve un montón de recuerdos felices, entonces es como que ahora se volvieron tristes, y es como que a veces digo, ay, ni quiero pensar porque estoy contenta, ponele, y de repente viene un recuerdo y me pone triste, aunque haya sido feliz ese recuerdo. Entonces, bueno, después a través del tiempo ya pasaba y ni me percataba la casa. O sea, no es que siempre que pasaba me ponía triste, pero sí, los primeros meses me ponía triste. Y el otro día pasé por la casa y miré para el costado mientras manejaba y dije, le voy a tirar amor a la casa. Le voy a tirar amor y voy a le tiro amor a la casa, y en un punto me reivindico a mí misma, porque yo estuve en esa casa y yo estaba en esa ventana, y desde esa ventana yo miraba a los autos que pasaban por ahí, y era uno de los autos que estaba pasando por ahí. Entonces fue como tirar amor a la casa y tirarme amor a mí misma, a todos los recuerdos, todo lo que había vivido ahí. Y me sentí re bien. Y dije, ay, esto es una alquimia también. Esto es una alquimia en la diaria. Transformar quizás algo que te causa dolores, le tira amor. Le tira amor. Y el amor siempre todo lo puede. El amor siempre es transformador. El amor es la energía más poderosa que existe. Hasta Einstein lo decía. Einstein, siendo un científico, un matemático, un físico de los más grandes que hay en la historia, era sumamente espiritual. Y él decía que el amor es la fuerza más grande la que mueve el mundo. Y tenía razón Einstein. Tiene razón. Entonces, ahí me di cuenta que con un gesto chiquito, porque no fue grande, fue como decir, le tiro amor. Y sentí que fue como tuc, 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 se destrabaron más cosas, y como que en un punto
yo le tiré amor de manera a la casa, ¿no? De manera como desinteresada, por así decirlo, y sentí que me retribuyó ese amor que tiré y que se destrabaron cosas y que me benefició, ¿no? Como que en un punto hasta me hizo bien a mí misma. Entonces, esa es un poco la invitación que les quiero hacer de si hacemos un viaje a una vida pasada, terminemos, ¿no?, en la alquimia. Yo estoy escuchando a gente que me dice, uy, fui a abrir registros akáshicos y me contaron que yo fui en otra vida. Y digo, pero no sirve que te cuenten qué fuiste, qué hiciste, no. Tenés que experimentarlo y vivirlo vos en carne propia, como cuando hago yo estos viajes. O sea, lo vivís, lo experimentás como si estuviera pasando. Tenés que vivirlo. Y no basta solo con ver lo que pasó. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado solamente con que asesiné a alguien en otra vida? Porque me fue infiel con su mujer. No, y no me quiero poner a justificar lo que en esa época quizás eso sí era permitido. Quizás con los ojos de hoy te parece una aberración, pero quizás con los ojos de esa época era algo usual. No era, y hasta en algunas culturas ni siquiera ibas a la cárcel porque estaba como justificado. No me quiero meter en eso, no me interesa meterme en eso. Porque no es relevante, porque no importa. Porque cuando viajas, no juzgás, el juez queda apagado, el juez queda en off. Simplemente se despierta el observador, observás. Bueno, la realidad es que sí, había asesinado a alguien. Entonces, si yo me quedaba solamente en eso, es como me hubiera quedado que eso está mal. Uy, che, mirá lo que hice. Ahora en esta vida me siento que soy buena persona, pero ojo, porque en otra vida mirá lo que hice. Pero lo subsané. O sea, cuando volví a viajar la siguiente vez, es como que el pasado se modificó, el pasado sanó. O sea, esas 3 personas que estaban totalmente destrozadas desde adentro del corazón, las uní, se unieron en amor. Entonces es como que en un punto esos 3 ancestros se liberaron, quedan liberados. Y yo quedo liberada en el presente. Esa es la magia, eso es lo increíble. Y con esto que digo sin juzgar, es sin juzgar, chicos, porque no saben la historia de la humanidad, la cantidad de atrocidades que tuvieron lugar. Entonces es como, no juzgo. No juzgo porque todos vivimos muchísimas vidas y en la historia de la humanidad pasó absolutamente de todo. Entonces es como, realmente es sin juzgar. Y esto de sin juzgar, lo ideal sería traspasarlo también a mi vida cotidiana. No juzgo, trato de observar. Incluso cuando le pasan cosas a otro, cuando otro hace, obviamente que no somos Buda, y obviamente que a veces te sale esta faceta de juzgar, pero bueno, practico, voy para atrás y bueno, trato de no juzgar, porque sin juzgar la vida es mucho mejor, es mucho más linda, es mucho más simple. Si te quedas en el juez, es más fea la vida, más triste, más crítica. Se vuelve gris y después te da como miedo también de salir. En cambio, cuando vos practicás tratar de no juzgar al otro, después tampoco te empezás a juzgar a vos mismo. Es como que es una práctica que le integrás. No solo le integrás con el afuera, sino también con el adentro. Les cuento que mientras estoy grabando este podcast se acaba de posar un pajarito en la mesa que tengo afuera del balcón y es como que me está mirando. Se quedó así hace 3 minutos que tengo un pajarito afuera mirando por la ventana. No sé, mirándome. Qué increíble. Bueno, gracias, pajarito. Agradezco al pajarito. Bueno, con esto me despido. Con esto quiero, ya cierro este episodio del día de hoy, agradeciéndoles también. Gracias por estar, gracias por sus comentarios, porque cada palabra que me dicen para mí es un aliento también para seguir. Así que gracias por su apoyo, gracias por estar. Y quería decirles que si les resuena lo que digo, si quieren ponerlo en práctica, yo comencé a dar talleres para viajar a vidas pasadas con la finalidad de sanar algo en el presente. Estoy dando talleres de manera individual
y de manera grupal. Así que si te interesa, si te resuena, si sentís que te puede llegar a servir, por supuesto que escribime por Instagram a Alquimia del Amor 1. Para los que están fuera, yo estoy en Buenos Aires, para los que están fuera del país también podemos hacer una sesión virtual. Así que bueno, hasta acá llegamos por el día de hoy. Te deseo que tengas un día maravilloso como te lo mereces. Te mando un beso, un abrazo gigante y nos vemos en la próxima. Chao, chao.